Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar en este domingo, que es 32º, celebrar la dedicación de la Basílica de Letrán, como diciendo el lugar central de la fe. Pero vamos a meditar sobre ese tema hoy y entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios reconozcamos nuestros errores, porque muchas veces no te sabemos ver en nuestros hermanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la solidaridad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con el amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te respete, te ame, te siga y guiado por ti alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En esta primera lectura, Ezequiel fue un profeta que sufrió junto con su pueblo la terrible experiencia del destierro. En el siglo IV el siglo VI antes de Cristo. Hoy también lo escuchamos y nos revela las visiones con imágenes simbólicas con las que consoló y dio esperanza a los israelitas. Escuchemos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia oriente. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas y lo soñarán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegan estas aguas quedarán soñados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida en ambos márgenes del torrente. Crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, inagotable frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riega las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzamos, contestamos: un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tenemos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios.
porque Dios lo protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas, sorprenden que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra la ciudad de Dios. En la segunda lectura, San Pablo en su carta a los Corintios subraya la coordinación, la trabazón orgánica de los pueblos de Dios en una única construcción que va creciendo en su templo. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Quién destruye el templo de Dios? Será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio escucharemos ahora un relato de San Juan que nos muestra el celo de Jesús por la casa de Dios. Las palabras de Jesús nos mostrarán la verdadera identidad de este edificio eclesial, que es el Señor resucitado. Escuchemos. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en realidad hoy ponemos una fiesta que es bastante conflictiva, diría yo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra cómo Jesús echa a los mercaderes del templo. Pero no solo. Dice algo más: destruyan este templo, en 3 días lo reconstruyo. Pero justamente hace la explicación el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque después se dieron cuenta. Él hablaba
del templo de su cuerpo. Y acá está el tema. El templo de su cuerpo que muere y resucita. Muchas veces se habla en la Sagrada Escritura y en los Salmos y demás, la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular, siempre refiriéndose, en este caso, a Jesús. Y San Pablo, que acá da como un anticipo, ¿no?, que ustedes son la iglesia que Dios edifica. Y más adelante dice, ustedes son, y lo explicita un poco más, las piedras vivas. Y es cierto, porque la iglesia, nosotros siempre que le dibujamos una iglesia, le decimos, a ver, dibujan una iglesia. Y siempre dibujan un templo con un campanario. Eso no es la iglesia, ese es el templo. La iglesia somos nosotros, las piedras vivas. Por eso Jesús hace el contraste. Destruyan este templo y yo lo reconstruyo. Está hablando de Él, porque el templo de Dios es Jesús, la presencia del Dios con nosotros. Que por eso dice, en Jesús somos todos hijos de Dios. En Jesús somos todos piedras vivas. O sea, lo importante no son las paredes de un templo, son las personas. Digo porque, insisto, que cada vez que uno dice dibujar una iglesia, dibujan el campanario, pero tendrían que dibujar un grupo de personas. Le digo porque en algunas ediciones de libros que hice tuve que justamente cambiarle esas imágenes. En vez de poner la imagen de una casa, de un templo con un campanario, le puse un grupo de personas tomados de la mano o abrazados, porque eso es la iglesia. No solo, tengo que decir algo más. Acuérdense que durante 3 siglos, a los 320 años más o menos que Constantino, en el Imperio Romano, liberó, digamos, de la persecución a los cristianos, y después su hijo fue el que oficializa la iglesia cristiana. Antes que eso, nunca celebraban en templos, a lo sumo en las catacumbas, enterrados, digamos. ¿Por qué? Porque si los atrapaban, los mataban los primeros 3 siglos de la iglesia. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo vivían su fe? En pequeñas comunidades, como las había fundado Pablo, una comunidad acá, otra comunidad allá, otra comunidad. Siempre los cristianos nacimos como iglesia en esas pequeñas comunidades. ¿Por qué? Porque la iglesia era eso, las comunidades, la gente. Que después, con Constantino, se institucionalizó la iglesia, y con Justiniano, su hijo, el emperador, que directamente la puso como iglesia institucional, o sea, como iglesia oficial del Imperio Romano. No quiere decir que nosotros ya no vivíamos como iglesia. Pero ¿qué tengo que decir? A partir de eso, a partir de ese momento histórico donde oficializan la iglesia, es que los ritos sagrados, las oraciones, las misas, se empezaron a celebrar en templos, que eran primero los templos del Imperio Romano, digamos, los lugares de gobierno vendría a ser. Yo lo digo porque eso es un momento de la historia. No es constitutivo de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace con Jesús. Y no solo destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo. O sea, Jesús es el templo vivo. Jesús es el Dios con nosotros. La gente es la iglesia, donde una comunidad se reúna, como dijo Jesús, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia está ahí, esa es la comunidad, esa es la presencia viva. Digo porque muchos están todos con el conflicto de la teología de los templos, Claro, históricamente hay templos, sobre todo en toda la Edad Media, por el Imperio Romano,
se hicieron templos majestuosos, inmensos. Pero insisto, son paredes eso, que desgraciadamente hoy tenemos que decir, en la crisis del cambio epocal que está viviendo la Iglesia Católica, la mayoría de esos templos, sobre todo en Europa, toda la parte de Europa, son museos, porque no va nadie a la iglesia. O sea, son paredes viejas, nada más. No tienen iglesia, o sea, pueblo de Dios. Desgraciadamente tenemos que decir, esa es la realidad europea. Los templos, los supertemplos góticos y medievales están vacíos, se los visita en Europa como visitando un museo, pagando una entrada y viendo el museo que hay. Pero después uno dice, ¿y rezan allí? Sí, rezan, pero con 10 personas, 5 personas, más no van a misa. Les digo porque he hablado con otros sacerdotes que vienen de allá, y me han dicho justamente ese contraste. Aquí en Guatemala hacíamos una celebración en una comunidad y llenábamos las calles y todo de gente, y los curas que venían de Italia y de otros países de Europa decían, allá los templos están vacíos, ahora hacemos con 5 o 10 personas, más no. Allá hay super templos, pero no hay iglesia. Acá no tenemos templo, pero tenemos iglesia, porque tenemos el pueblo de Dios que tiene fe. Lo digo porque justamente es un contraste que el mismo Jesús hace, refiriéndose al templo. Destruyan el templo y yo lo reconstruyo. O sea, Él es el templo, Él es el Dios con nosotros. Lo que pasa es que no podemos negar que en la Iglesia Católica han quedado tradiciones medievales europeas, que no son las nuestras, que claro, que hicieron grandes templos, insisto que ahora no son más que museos. El templo somos nosotros, la Iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios, no las paredes. Las piedras vivas, dirá San Pablo. Nosotros, ustedes son la iglesia, le dice a una comunidad, ustedes las personas, que por supuesto no tenían templo, no había templo. Lo que pasa es que, insisto, como en la Edad Media, legalizaron la iglesia cristiana y la hicieron, digamos, la iglesia del imperio, bueno, ahí como que las cosas humanas se nos pegaron, ¿no es cierto? Pero nosotros creo que en un cambio epocal como el que estamos, más que nunca tenemos que ver la trascendencia. ¿Dónde está la iglesia? ¿En los templos, en los campanarios? No, en el pueblo de Dios, en la iglesia. A donde fue Jesús, a donde nos mostró Jesús que se hacía una comunidad. Allí está. Y justamente lo ponen y proponen en medio de este día el tema de la expulsión de los mercaderes del templo, como diciendo, no se tiene que juntar mercado y fe. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios y al dinero, lo dice también en otra parte. Poner mercado con la fe no encaja, ¿no? Porque amás a uno y odias al otro. Y este es el momento detonante, aunque el Evangelio de Juan lo pone en el comienzo, este acontecimiento. Los otros 3 evangelios lo ponen al final. Es probable que haya sido más bien al final. ¿Por qué? Porque este acontecimiento fue el detonante de la persecución a muerte contra Jesús. Y uno dice, ¿por qué? Porque le rompió la economía, el dinero, tanto a los religiosos judíos, a los fariseos y a los sacerdotes, como el imperio romano que vivía de esos impuestos. O sea, él rompe con todo el comercio que había en el templo, y entonces, la verdad, detona la persecución a muerte contra él. ¿Por qué? Porque hace ese contraste entre Dios y el dinero, entre el comercio, el mercado y el rumbo de Dios. No puede ser el mismo, de ninguna manera.
Ahora que idolatran tanto el mercado y que el mercado esto, eso va contra Dios. Está clarito, don Malabo. Y acá lo demuestra en el Evangelio, insisto, que aunque Juan lo pone en el comienzo del Evangelio en realidad, y los otros lo ponen al final, es probable que haya sido cuando ya Jesús iba a Jerusalén, sabiendo que el poder religioso y el poder político ya lo estaban buscando para odiarlo. Y esto es un detonante brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los romanos con los impuestos como los fariseos y los sacerdotes con el dinero del comercio, vivían de eso, comerciaban de eso, y entonces no se lo perdonaron a Jesús, ¿no? El odio fue tanto que después pidieron crucifícalo. Entonces nos tiene que quedar claro, porque el lenguaje y mensaje. Los templos no son la iglesia son las personas. Y nosotros tenemos que ir como Jesús a las personas, hacer comunidades, porque hacer comunidades es hacer iglesia. Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la presencia de Dios. Más que nunca en este tiempo, yo digo, de tanta confusión de valores. Se puede estar con Dios en todas partes, por supuesto, porque es el Creador. Y si yo me junto con otros a rezar y me junto, la iglesia se junta. Y eso sí es lo que importa. Vamos a pedirle entonces a Jesús y la Virgen que en medio de este cambio epocal no perdamos el rumbo, no nos confundamos, que seamos verdaderas piedras vivas del pueblo de Dios. Pero bueno. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan su ministerio de mantener la comunión y la armonía en la Iglesia, la presidan en la caridad y así gocen de estima, reconocimiento y credibilidad en todas sus comunidades cristianas. Oremos. Padre Santo, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que con la misma autoridad con que Jesús actuó en el templo, devolviéndole su verdadera naturaleza como lugar de oración, también ellos muestren firmeza y convicción en la defensa de los valores de la dignidad humana, la justicia y la paz. Oremos. Padre Santo, escúchanos. Por los que sufren y se sienten abandonados, quienes carecen de una vivienda digna o pasan la noche a la intemperie, para que encuentren consuelo y solidaridad entre los creyentes y así experimenten la cercanía de Dios. Oremos. Padre Santo, escúchanos. Por quienes celebramos esta Eucaristía, para que construidos sobre Cristo, piedra angular, seamos el nuevo templo de Dios, signo de unidad, instrumento de justicia y servidores de la caridad. Oremos. Padre Santo, escúchanos. Padre Santo, escúchanos para que seamos perseverantes en la fe como pueblo de Dios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso,
con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo,
con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo para formar un sacerdocio santo. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación de este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.